¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y qué mejor que celebrarlo con la playera que me compré de Dimash en el concierto de México. Déjense las muestro. Aquí está, dice Full Team Dimash. Aquí adelante dice Dimash. Y atrás tiene un círculo negro donde dice México 2025. Fue una experiencia inolvidable de esa gira de Stranger que hizo, que pasó por aquí, por mi rancho. Y hablando de gira Stranger, vamos a presenciar un video que me mandaron de el último concierto de la gira Stranger, en donde se habla, aparte de los problemas técnicos y problemas de personal que tuvo Dimash, donde ya es bien sabido que creo que ha sido el concierto con más dificultades y problemas técnicos y de staff que ha tenido Dimash en toda su trayectoria. Se habla que al ser el último concierto de la gira Stranger como tal, ya sus próximos conciertos van a ser, lo más seguro es que sea una nueva gira, un nuevo tour, así como ya tuvo este de Stranger, como ya tuvo los otros dos que, se me fueron los nombres ahorita, el de Arnau y el de D-Dynasty. Son esas tres giras que ha tenido hasta el momento Dimash desde el 2022 a la fecha. Se habla que ya el próximo año va a empezar una nueva gira, se vienen nuevas canciones, pero sobre todo me comentaban en los comentarios varias personas, entre ellas Anabel Merino, en donde me decía que en el momento en el que se despidió de sus... ven que siempre al final tocan la de Be With Me, no, la de Give Me Your Love. La de Give Me Your Love, en donde presenta a cada uno de sus músicos y presenta a su grupo de baile y presenta a los coristas, en donde me comentan varios de ustedes que fue muy emotivo, que se sintió algo muy especial, una energía diferente. Por ser el último de la gira Stranger, muchos me dicen que a lo mejor puede asomarse y que se haya despedido laboralmente de algunos de sus miembros del staff. No sé, que a lo mejor ya para la próxima gira algunos de los músicos o coristas o bailarines ya no estén, que se cambie el personal, así como se van a cambiar las canciones. También me comentaba Anabel Merino que sintió la presentación de SOS en Riga, la que reaccionamos el día de ayer, muy especial, muy emotiva, porque dice que a lo mejor Dimash se estaba mentalmente despidiendo de ella, porque a lo mejor ya para la próxima gira no viene. Y me preguntó que yo qué opinaba. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya no me extraña nada. Después de que Dimash se despidiera o dejara de cantar Dai Di Dao, ya no me espero nada, o sea, ya no me extrañaría nada. Y yo creo que, en mi opinión personal, la canción de SOS, sabemos lo que significa para la carrera de Dimash. Es como siempre les he dicho, SOS y Dai Di Dao para mí son como que sus canciones insignias, son como que sus canciones más icónicas, con las que las escuchas y luego las relacionas con Dimash. Es algo bastante interesante. Y si ya no canta Dai Di Dao en sus conciertos, porque antes era una cosa majestuosa, cuando iba a interpretar Dai Di Dao salía con 1000 dombristas y bailarines y trajes típicos y era Kazajistán en todo lo alto. Y ahorita, bueno, ya le dio descanso, le dio cabida a otras canciones. Tenemos Love Is Not Over Yet, Sam Gao, When I Got You, Fire, Smoke. Canciones que no estaban en ese entonces, con las que renovó su gira de Stranger, ¿no? Yo imagino que vamos a despedirnos de grandes canciones icónicas de Dimash para la próxima gira. Yo creo que entre ellas van a desaparecer El Amor en Ti. Va a desaparecer, o sea, no de que dejen de existir, sino que ya no las va a cantar en sus conciertos. Yo creo que entre ellas van a ser El Amor en Ti, SOS, The Love of Tired Swans. A lo mejor la de Dame Amor, la de Magabat Ver Magan. No sé, Be With Me, Give Me Your Love, Golden. No sé, estas son puras especulaciones. Yo creo que son canciones que ya ha cantado muchísimo. Y sobre todo que las viene arrastrando de giras pasadas también, ¿no? Yo creo que de quedarse se quedaría con The Story of One Sky.
Obviamente Samgao, Love Is Not Over Yet, porque son canciones más nuevas, ¿no? A las que tienen que empezar a darles promoción. Y vamos a ver, realmente les digo, estas son especulaciones. Vamos a ver qué es lo que realmente que se hace Dimash. Vamos a ver si deja de cantar SOS o alguna otra. Y vamos a ver también si cambia staff. No sé, a lo mejor entre una de esas algún corista lo cambian o ya no puede por cuestiones laborales, o algún músico o su grupo de baile a lo mejor lo cambian. No sabemos qué vaya a pasar. Todo va a ser muy interesante. También lo único que sé seguro para Dimash del año que viene, de lo nuevo, es que en marzo, abril, no me acuerdo qué día, va a tener un concierto junto con Plácido Domingo y con Hauser. Va a ser allá en Budapest. Creo que sí es en Budapest. Me mandaron la publicidad. Si puedo se los voy a poner por aquí para que la vean ustedes. Me preguntaban si es seguro. Pues yo creo que sí. Digo, creo. Porque la publicidad se ve muy legítima. Es parte de Virtuosos. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Este concierto va a estar extraordinario porque van a ser tres grandes: Plácido, Dimash y Hauser. Va a ser muy grande. No recuerdo si es marzo o abril, pero es el año que entra. Y vamos a ver qué más. Porque realmente cuando Dimash empieza su gira de sus conciertos, empieza más o menos como a mediados finales, ¿no? De año. Si no mal recuerdo. Empieza como por ahí de junio, julio, y de ahí se sigue hasta diciembre. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si hay cambios o no. Y pues bueno, dejando a un lado todo esto, vamos a reaccionar a este último concierto de la gira Stranger allá en Riga. Me mandaron un video que dura media hora. Lo voy a dividir en dos partes para que no se haga tan largo. Vamos a ver la primera parte hoy, la segunda parte mañana. Y vamos a ver de qué se trata. No creo que venga completo el concierto, pues los conciertos no duran media hora. Hacer una recopilación de los mejores momentos del concierto y pues vamos a dividirlo. Así que, Ático, cállate los ojos, ya nos aburriste con tus tonterías y suposiciones. Y dale play al video. Así que vamos para allá. Because now is going to be қазақстанға оянамыз иә білеміз ғой Please turn on your lights. Magabat Vermagan. Wow. Wow. Me encanta la voz de Dimash cuando lo hace así tan sutil. Wow, ahí vemos a un Dimash muy atento, ¿no? Firmando los autógrafos, pero también no sabe en la que se acaba de meter, ¿no? Yo imagino que sí lo sabe y lo hizo conscientemente, pero él sabía que al firmarle el autógrafo a Undir iba a haber una lluvia de pedidas de autógrafos y fue lo que sucedió. Ya firmó un segundo, no puede estar cantando y firmando al mismo tiempo, no está en una buena posición, no está bien apoyado, tiene que estarse recargando y alejándose el micrófono y por eso no puede. Pero bueno, ahí nos demuestra Dimash otra parte de su lado humano, ¿no? Otra parte de su humildad, de que no le importa no poder cantar con tal de complacer a Undir. Eso es extremadamente hermoso por parte de nuestro emperador kazajo.
Thank you very much. Qué gran canción es esta de Dame Amor, ¿eh? Es una gran canción de Dimash. Yo creo que esta como que vino a suplantar Dai Di Dao en cuestión de representatividad, podría decirse. Porque antes eran SOS y Dai Di Dao, ¿no? Como que sus canciones más icónicas y representativas de Dimash. Y después dejó de cantar, como les comenté hace rato, la de Dai Di Dao, para darle paso a nuevos temas. Y yo creo que esta de Mahabhat Vermagan tomó ese lugar, ¿no? Porque ahora la canta muchísimo Dimash, sobre todo que lo utiliza para cantar con los Deers. Ese caray. Como les comentaba, esta la utiliza muchísimo para cantar con los Deers. Oh, wow. 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 Yo creo que en estos momentos en donde Dimash se pone a cantar e interactuar con la gente y la gente le responde de esta manera, yo creo que en este momento ese niño Dimash de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, sentado en el sillón de un programa de televisión donde lo entrevistan y le preguntan ¿cuál es tu mayor sueño? Y él contesta,
hacer que el mundo entero cante una canción en kazajo y conozca nuestra cultura. Yo creo que en momentos como este, ese niño se siente feliz, ese niño se siente que cumplió su objetivo, ese niño se siente lleno, se siente pleno porque sabe que lo logró. Parecía imposible, sobre todo por el idioma que habla, que es kazajo y no es inglés. Todavía dijeras en inglés, pues bueno, todo el mundo conoce canciones en inglés, pero no todo el mundo conocía una canción en kazajo, lo cual era todavía más difícil y complicada la meta que tenía este niño de 5 o 6 años. Ah, estoy orgulloso de ese niño porque se ha transformado en el hombre que es ahora y la verdad es una muestra de que todavía hay gente buena, todavía hay personas buenas. Por eso siempre les he dicho que Dimash es a lo que todos los seres humanos deberíamos aspirar a llegar a ser. Obviamente no en su talento vocal porque lo de él es una anomalía, como siempre se los digo, pero sí en su forma de ser, ¿no? En su carácter, en su humildad, y en siempre desear y querer lo mejor para todo el mundo. Y ojalá que ese niño de 5 años nos esté escuchando en este momento y esté escuchando la respuesta de esta gente y se sienta satisfecho y diga misión cumplida. Can I invite you? Please. You're doing very well. Please, please, please. Wow, al parecer está invitando a alguien del público a cantar, a subir al escenario. Porque le dijo que le gustaría. Bueno, ya nos lo pasaron. Give me your love. Wow, esta canción me gusta, tiene muchísimo flow. Almost 6 years to work to perform with you. It's such an honor for me. I want to thank you for all the years. We love you so much. Thank you for your support. No sé, a lo mejor esto es a lo que se refería, ¿no? Pero sí, sí te deja un sentimiento extraño. ¿Esto te huele a una despedida de Sarina? Porque por lo que pude alcanzar a entender, dijo, estos han sido 6 años estupendos y maravillosos para mí. Y quiero agradecer a todos los Deers por el amor y el cariño. Mm, No sé, no sé, tendría que tener más contexto, ¿no? O sea, ver más completo esta parte de la presentación de los coristas, porque al parecer la que sigue para hablar es Diana, que Diana de los tres es la más nueva, el de más tiempo es Razul. Mm, no sé.
Sí, deja un sabor un tanto a incertidumbre, ¿no? Las palabras de Sarina. Vamos a escucharlas nuevamente. Almost 6 years. Casi 6 años To work to perform with you. It's para such an honor. trabajando contigo. Ha sido un gran honor para mí. I want to thank you to all dears. Quiero agradecer a todos los días. Thank you for your Los queremos muchísimo. Gracias por todo su apoyo. No sé, ¿le suena a despedida de Sarina? No sé, les digo, me estoy dejando guiar por los comentarios que me hicieron varios de ustedes, ¿no? Donde me dijeron que probablemente a lo mejor mucho del equipo de Dimash para la próxima gira cambia. Mm, no sé, a lo mejor por proyectos personales, por trabajo, no sé. Ah, si deja de estar Sarina, yo creo que va a pasar el efecto Jordan, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jordan dejó de cantar con Dimash para perseguir su carrera como solista? Obviamente a Jordan le deseamos todo lo mejor y, y está haciendo su vida, su carrera y me da mucho gusto por ella, pero siempre se sentía como que ese hueco, ese vacío en los coros y cuando llega a interactuar Jordan con ellos, luego se nota porque tiene esa nasalidad en su voz bastante especial. Yo creo que con Sarina pasaría lo mismo, ¿no? Porque Sarina es la que se encargaba de cantar las notas altas hasta que llegó Diana. Y ahora las que cantan las notas más allá arriba es Diana. Ah, pero no sé, Sarina... Es que Sarina es Sarina, o sea... eh, es parte de la familia, o sea, Sarina ya es familia, igual que Diana y Rasul, o sea, ellos son familia. Ellos ya podrían ser sin ningún problema Sarina Kudaibergen, Diana Kudaibergen y Rasul Kudaibergen. Eso ya los Deers ya los consideramos parte de nosotros. Ya son familia. No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Les digo, todo esto son especulaciones. Vamos a ver ya realmente el año que viene, ¿no? A lo mejor continúan todos. Y nada más eran suposiciones de nosotros. Lo que sí va a cambiar va a ser la gira. Ya no se va a llamar Stranger. Starting at Universal Fox together. She's incredible singer, incredible composer. Ahí está hablando Dimash de Sarina. Está diciendo que es una increíble cantante, que es una increíble compositora. Incredible talented musician. She Que es kept un... any singers. Oh, wow. Está también diciéndole que un músico increíble que puede tocar muchos instrumentos. I told her many times, what are you doing behind me? Wow. Aquí Dimash le está diciendo, sí me suena despedida, ¿eh? Aquí Dimash le está diciendo, eres tan maravillosa que yo muchísimas veces te he dicho, ¿qué haces cantando detrás de mí? Como que diciéndole, ve y persigue tu carrera. Me suena despedida de Sarina, ¿eh? No sé por qué. No aseguro nada, pero tiene como que ese flow, esa aura. What are you doing there? Please, leave now, okay? Make your incredible career. Because Ahí le está diciendo Dimash, por favor, ya nos digas aquí, persigue tu carrera, tu increíble carrera. Obviamente no le está corriendo al decirle ya no sigas aquí, sino que le está diciendo, le está motivando, ¿no? Para que trabaje en sus proyectos. Pero sí suena despedida de Sarina, ¿eh? she deserves it. She deserves it. Ahí le está diciendo Dimash, es que realmente ella se lo merece, se lo merece. And they call me like a vocal. Call me. It's a big dream to work with you, you know? Ahí dijo Sarina, dice, es que ha sido un gran sueño trabajar contigo. Wow, sí me suena despedida, ¿eh? Me suena despedida de Sarina, no sé por qué. Thank you. What's up, Rosarina? No sé, ¿ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Creen que Sarina deje el equipo de Dimash? Digo que no lo vería mal porque está persiguiendo su sueño, ¿no? Pero... no sé, todo puede pasar. A mí no me gustaría que se fuera porque me encanta la voz de Sarina, me encanta cómo se conjunta con Diana y con Rasul. Pero lo mismo decía con Jordan, ¿no? No me gustaría que se fuera, pero se fue. Y está persiguiendo su carrera y tiene todo su derecho.
Y Dimash se lo reconoce también a Sarina, así como se lo reconoce Jordan, ¿no? De que tiene mucho talento. Le dijo Dimash, no sé qué haces cantando detrás de mí. Debería estar persiguiendo tu increíble carrera. Motivándola, ¿no? A que persiga su sueño. Y bueno, aquí no, se están riendo, no sé por qué. Thank you. Love you too. Thank you very much. Happy birthday. Happy birthday. ¡Feliz cumpleaños! Today is Santa's birthday. We're gonna sing. Can you imagine? Even 20,000 people gonna sing. Happy Oh, birthday wow. to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Santa. Happy birthday to Wow. you. Thank you very much. Thank you. Wow. Aquí Dimash se tomó un instante, ¿no? Para cantarle feliz cumpleaños a una Deer. Que se ve que admira mucho a Dimash. Es una Deer con problemas especiales, ¿no? Por lo que alcancé a distinguir, estaba en una silla de rueda y tenía un problema de desarrollo. No sé. Gracias, Dimash, por mostrarnos estos momentos. Gracias, Dimash, por ser Dimash, por ser como eres, por ser tan humilde, por ser tan humano. Cada vez que sales en un medio público, en concierto, entrevista, programa, película, lo que sea, nos demuestras y nos sigues confirmando que hay que ser más como tú. Y la verdad, gracias. Gracias, se le agradece que tenga estos gestos con la gente, porque muchos de nosotros no sabemos si al asistir a un concierto de Dimash va a ser el último al que vamos a poder ir, por lo que sea, medios económicos, problemas de salud, no, lo que sea, pero no sabemos si ese va a ser el primero y último. A lo mejor va a ser el primero de muchos, pero nunca se sabe, ¿no? De que si va a ser el primero y el último. Be careful, be careful, be careful, be careful, be careful, be careful. Be careful, be careful. Aquí Dimash le está diciendo a los Deers, tengan cuidado, porque obviamente al él meterse entre el público, él lo debe de saber, que la gente se va a amotinar, se va a amontonar, y él está diciendo que tengan cuidado porque él quiere pasar y obviamente lleva guardias de seguridad. Los guardias, quieran o no, pues los van empujando hacia atrás. Está diciendo, tengan cuidado que no se vayan a lastimar o se vaya a caer alguien. Thank you, guys. Thank you. Ahí está Dimash bailando con Julia. Ok, volvemos a empezar a la de Dame Amor. Pero me encanta cómo la terminó, la terminó con mucho soul. Ahí mandó a sentar a Mansour. I become old. Like, do you remember when I was teenager in something in that times when we celebrating something or that kind of days? Father every time like
like this. Say something like this. Piano player. Abdul Mansur. Wow. Ahí está presentando a su hermano como el pianista, ¿no? Fíjense que ahorita me quedé pensando y con eso de los cambios del staff de Dimash, no les extrañe que a lo mejor para la próxima gira a Mansur sea el director del grupo musical, de los conciertos de Dimash. Tiene todo el talento, tiene el conocimiento, tiene el apoyo de sus padres y de sus hermanos, tanto de Dimash como de Raushan. El productor musical Erlan Bekurin lo conoce de pies a cabeza. Al igualmente Mansur conoce a Erlan Bekurin de pies a cabeza. Yo creo que pueden hacer algo bueno, porque hasta donde yo tengo entendido, casi siempre, ya hablando, sale mi lado de músico, casi siempre el director del grupo, de la orquesta, es el que toca el teclado o el piano. Casi siempre, no es una regla. Puede ser un guitarrista, puede ser el baterista, un bajista, las percusiones, no sé. Pero por lo regular es el pianista. Y en este evento, como les comenté el día de ayer, tanto el baterista como el pianista no pudieron llegar al concierto de Riga por problemas. No les puedo especificar cuáles, pero por problemas, ¿no? Y Mansur tomó el lugar del tecladista. Y Philly, el de las percusiones, el cubano, se subió a la batería y en las percusiones pusieron a un improvisado, ¿no? Digamos que a alguien del equipo del staff de Dimash, que no es un habitual tocando, ¿no? Porque está Philly. Y Mansur tomó el lugar del pianista y lo hizo de una manera perfecta, sublime, majestuosa, porque se sabe las canciones de Dimash. Alguien me decía que a lo mejor no cantaron The Story of One Sky porque estaba Mansur en el piano. Yo he visto a Mansur ensayando en su casa tocando The Story of One Sky en el piano. O sea, ese no es excusa. Yo creo que no la cantaron por algún otro motivo. No creo que haya sido por el motivo musical, porque Mansur se la sabe. Y no sé por qué no la hayan cantado. Y se me hace raro porque creo como que es la canción fuerte, ¿no? De esta gira Stranger. Las canciones fuertes son tanto The Story of One Sky, El amor en ti, When I Got You, y ahora en este caso Samgao. Como que son las cuatro fuertes, ¿no? De Animash en esta gira Stranger. Bueno, a lo menos para mí. Como que son las cuatro canciones más grandes. Y no sé. Ya veremos qué pasa. It's very shiny guy, not like me. Just hold it. Did you prepare a couple of good words about me? Ahí presenta a Rasul. Are you sure? Ahí está Mansur con su teléfono. I need to check it before. I don't need it. Ladies and gentlemen, Wow. thank you so much. Thanks for your coming from the 2017. Yeah, we see every of you, so we are so super happy to be here on the stage. Bueno, aquí está diciendo Rasul que, bueno, dijo, damas y caballeros, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es increíble contar con la presencia de cada uno de ustedes y nos hacen a todo el equipo muy felices contar con ustedes aquí. First of all, thanks to my brother. Y sí, primero que nada quiero agradecer a mi hermano, muchísimas gracias. I'm really happy to be here. Estoy muy feliz de estar aquí. Very happy to firstly invited me. It's Yerlan Mekchurin. That's my brother. Y también estoy muy feliz por contar con mi hermano Erlan Bekurin. Thank you so much that I'm standing here. Muchísimas gracias. Bueno, si se dieron cuenta, bueno, no la pasaron completa, ¿no? La respuesta de Rasul, pero no tuvo ese tono tan nostálgico como el que tuvo Sarina. Digo, puede ser por lo mismo de que no esté completo, ¿no? El fragmento de donde habla Rasul. No sé, pueden pasar muchas cosas. Ya veremos. Mejor vamos a dejarnos de especular
Y ya veremos qué pasa para la próxima gira y los próximos eventos de Dimash. The Love of Tired Sons. Nie mogą żyć w rozłukę. W rozłukę posłuchaj, любовь сохрани, любовь оставших лебедей. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Nos falta todavía la otra mitad que vamos a reaccionar el día de mañana. Y es más que nada para que no se les haga tan largo el video. Ya llevamos casi 40 minutos que se nos han pasado rapidísimo. Varios temas que tocar, ¿eh? Yo creo que los tocaremos ya al final de la reacción de todo este video. Pero sí hay temas bastante interesantes como los problemas que tuvo Dimash, como el cambio de nombre de la gira. ¿Qué temas podría incluir en la nueva? ¿Qué temas quitaría de esta gira? La posible salida del staff de Dimash, de algunos miembros muy importantes, todos son importantes, de algunos miembros, cambio de staff, no sé, vamos a ver qué pasa y ya hablaremos de esto el día de mañana. Así que pues bueno, Dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash Kudaibergen. Déjenme sus enlaces, sus comentarios, todas sus dudas aquí abajo en la caja de aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube. O por Instagram, el enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de comentarios. Digo, en la caja de descripción del video, ya me confundí. El enlace para el Instagram está en la caja de descripción del video. Y déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios de YouTube o por Instagram, en mensaje privado. Y pues bueno, ahora sí que después de esta confusión, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash Kudaibergen todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.